Bienvenidos un día más al espacio en armonía y tenemos nuevamente a Israel Elías con nosotros. ¿Qué tal, Israel? Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Estás allí ahora en Argentina, ¿no? Ah, sí, acá andamos. Un rato visitando a la familia de mi esposa, Ujú. contentos y bueno, esto de la tecnología, de poderse conectar desde cualquier lado y poder hablar, creo que es algo muy bueno, entonces pues hay que aprovecharlo. Sí, es una ventaja, aunque también tiene sus desventajas la tecnología, ¿no? Es como muy frío Mm, todo ahora. Se ha perdido la humanidad bastante. mm, Los que conservamos valores, pues sí, hallamos ciertas ventajas en poder comunicarnos con seres que están en la otra punta, pero por norma general, lo que veo es que la tecnología está haciendo a las personas más frías, ¿no? Ves a la sí, gente claro, con el móvil, con la tablet y no se despegan, no miran por la calle a lo que hay alrededor, siempre van con el móvil. Pero bueno, mm, sí, sus pros y sus contras, ¿no? ujú. Eso sí. ¿Y qué tal se está ahora ahí? Hace calor, ¿no? ¿No? No, ya ahora estamos en otoño, de por sí que el 21 de marzo, acá entra el otoño, todavía hacía un poco de calor, hizo mucho calor acá en Argentina, en todas las provincias de Argentina. De hecho, a mí todavía me tocaron unas 2 semanitas de intenso calor, pero sí estuvo más fuerte de lo que en su momento yo viviendo acá pude haber sentido, ¿no? Sí fueron olas de calor. Decían los noticieros que no se habían visto hace muchos años, ¿no? Ujú. Así que ahora está fresquecito, o sea, las mañanas y las tardes, noches, son ya frescas, ¿no? 11 grados, quizás 10 grados a la mañana, pero yo prefiero mil veces el clima frío, Mm, porque ya. te abrigas, tomas algo al calor, pero pues en el calor, y más acá que es húmedo en Buenos Aires, Ujú. es impresionante, estás siempre con el bochorno, diríamos en México, con la humedad. Y la verdad a mí sí me pone un poquito, no de mala, sino que mi cuerpo lo resiente. No, la humedad no estoy muy acostumbrado, soy más de un clima seco, Ujú. semihúmedo, porque en Ciudad de México y los alrededores el clima es así, ¿no? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Acá mi piel reacciona de mejor manera a la humedad, como que me mantengo muy humectado, ¿no? Y en México, Ciudad de México, muy seco, entonces sí, mi piel lo resiente también. Ujú. Pero bueno, a todo no se acostumbra. Sí, el clima influye mucho en el carácter, ¿no? Aquí en Madrid suele ser bastante seco, ¿no? Todo lo que es el aire, incluso el invierno, a pesar de que llueve bastante, ¿no? Y yo he notado que los climas secos no me vienen muy bien, sobre todo por el metabolismo que tengo yo, ¿no? Melancólico, donde la sangre pues, tiende a coagularse, especialmente si tomas cosas que no debes, ¿no? Y nuestro carácter es seco, es como más cortante, ¿no? Entonces necesitamos algo húmedo y también que nos alegre. Por eso a mí la lluvia no me molesta. Mm, El viento sí, y curiosamente tiene que ver con lo seco, ¿no? Con eso que mueve las energías psíquicas. Incluso hay vientos lunares que dicen, ¿no? Que vienen a la Tierra, ¿no? Y eso genera un psiquismo en la humanidad. Pero bueno, Muy no, interesante. no tenemos que depender ni del clima ni de los movimientos de los astros. El otro día me decían, calcúlate la revolución solar. Bueno,
Yo soy consciente, ¿no? de que hay ciertos ciclos y patrones astrológicos, porque los estudié en su día e incluso pues, puedes ver cómo se reflejan tus sombras en las estructuras Sí, claro, vibratorias, con los números y eso. Pero, claro, no te puedes ceñir solo a lo que te cuentan los astros o las vibraciones matemáticas, porque nuestro ser es más que todo eso, ¿no? Que es un poco el tema que quería tratar contigo y que tiene que ver claro. con a qué llamamos Dios o la divinidad y qué papel juega nuestro ser o qué posición en el cosmos tenemos, porque hay diversos aspectos de la divinidad que sí que están regidos por la vibración, ¿no? Por el ritmo. Entonces eso, claro, se puede expresar en números. Y como te comentaba antes, eh, hay una frase de Mr. Gurdjieff que a mí me impactó hace ya muchos años, que decía que la evolución de la conciencia y de nuestro ser consiste en ir contra las fuerzas, no contra Dios en el mismo sentido en que hace el adversario, sino contra ese flujo existencial que llega a un punto que se vuelve mecánico, porque las fuerzas se van haciendo mayores, ¿no? Pasamos de un absoluto donde no hay más que una fuerza, el mismo, a la emanación de las tres fuerzas, ¿no? Pasiva, receptiva y reconciliante, y luego todo se va duplicando, ¿no? De tres fuerzas se pasa a seis, de 6 a 12, de 12 a 24, de 24 a 48, que es donde estamos, ¿no? 48 fuerzas. Sí, La claro. Luna está regida por 96 fuerzas. Entonces, claro, en ese sentido tiene razón. Ir contra ese flujo natural nadando contra corriente, ¿no? Que es lo que él decía, o sea, luchando contra la mecanicidad del mundo, que forma parte, evidentemente, de la expresión de Dios, porque el espíritu se materializa, por así decirlo, o como dirían en las enseñanzas hebreas, la Shejinah, la radiación de luz de el bendito, se constriñe y la Shejinah se exilia en un mundo material físico como en el que vivimos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí ha habido ciertos gobernantes que se han aprovechado y que han utilizado esa constricción para utilizar a seres, ¿no? A su favor, que es, pienso yo, lo que se cuenta en Proverbios 9, que Sofía, esa sabiduría que estaba al principio trabajando con diversos arquitectos, pues construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, puso su mesa de sacrificios, mató sus víctimas, mezcló su vino, es decir, hicieron experimentos genéticos con esa inteligencia sofiánica que tenían, ¿no? Y Sí, claro. seguramente de ahí tomaron los gnósticos la idea de que Sofía, mm, sobre todo Sofía Ajamoz, la Sofía inferior, mm, creó a ese Yaldabaoth, o ese demiurgo oscuro, porque no todo el demiurgo es malo. Platón fue el primero en hablar sobre el demiurgo, que significa artesano, no es un dios, como muchos piensan. Yo en su día también pensé que era un dios público, pero no necesariamente el demiurgo es un dios. Hay un aspecto del demiurgo que sí es divino, porque es la naturaleza, ¿no? Que se genera a sí misma, por así decirlo. Es el dios de Spinoza, ¿no? El dios de Spinoza es la sustancia infinita con infinitos atributos, pero que tiene un aspecto artesano que él llamaba natura naturans y natura naturata, ¿no? Los objetos, los productos, que es lo que decía Platón, ¿no? Está el demiurgo, que es un artesano. Y él lo que hace pues, es construir el cosmos en base a leyes matemáticas, musicales. Sí, claro. Y claro, ese artesano mm, mira la realidad en base a unos principios matemáticos, los copia, los reproduce, ¿no? Que es lo que vemos en la naturaleza. Pero claro, hay un aspecto de ese
Dios material que cae. Entonces, ahí tendríamos la explicación de esas frases enigmáticas que decían algunos, ¿no?, en la antigüedad, o incluso el mismo Gurdjieff, ¿no? Dios puede ser pesado, medido y metido en una fórmula matemática. Pienso que está haciendo referencia al Dios de Spinoza, evidentemente, al Dios material, ese aspecto de la divinidad que maneja los ciclos, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar, porque parece estar haciendo alusión a lo que Pablo en 2 Corintios 4:4 llamaba el Theos Toa Ionos, ¿no? El Dios de esta era, que erróneamente muchos cristianos y también gnósticos y otros que interpretan las escrituras pues piensan que es Satanás, ¿no? Pero en ninguna parte de las enseñanzas de Pablo, ni siquiera del maestro, el Satán adversario es considerado Dios. Eso sería politeísmo, ¿no? Babilonia, que hay un Dios malo y un Dios bueno, eso no existe. Entonces, Sí, ya orillado a la idolatría, ¿no? Ya exacto. formando Ujú. bandos, ¿no? Bueno, si bien existe el bien hablando de la luz y el mal hablando de la oscuridad, no tiene que ver con una especie de poderes que luchan Ujú. entre sí, ¿no? Como lo ha explicado la religión. Y perdón que te interrumpa, No, nada. estabas comentando justo el tema de lo que es este Dios que menciona Gurdjieff, de lo que Pablo ha mencionado en varios pasajes de la Escritura. Se me vino a la mente que también podría ser lo que habla Gurdjieff, ir en contra de esa naturaleza caída que en el ser humano está latente. Y si, como tú bien mencionas, la palabra ateba, que sabemos que es la naturaleza, tiene el mismo valor que Elohim, que lo traducen como Dios, ¿no? Que no es quizás la mejor traducción, porque sabemos que Elohim tiene que ver con poderes o arquitectos y demás, pero también podríamos relacionarlo con ir en contra de esa naturaleza caída, ¿no? O esas sombras que de alguna manera esclavizan al alma humana y exilian a la Shejinah, ¿no? Porque, como bien dices, en este mundo material, que la Kabbalah lo llamaría el mundo de las Klipot, pues al estar nosotros transitando un viaje en este mundo, la Shejinah de alguna manera está exiliada, ¿no? Y el deber del ser humano de vivir en esa Shejinah o en esa presencia o en ese resplandor, pues justamente es trabajar esas sombras, ¿no? Justamente es ir en contra de esas sombras, no como una forma, como dices tú, de que sea, que nos pongamos como adversarios o como el Satán, sino que a través de la luz que hay en nosotros internamente poder diluir esas sombras al grado de transmutarlas y ser luz, ¿no? Si bien, como hemos hablado muchas veces por WhatsApp, eh, muchas veces el ser humano, muchas veces nosotros manifestamos muy poco, ¿no? Muy poco lo que es al ser divino, muy poco a lo que es al Mashiach, ¿no? La energía cósmica. ¿Por qué? Porque a veces andamos en piloto automático, como dice Gurdjieff, andamos en ese sueño eh, automático, mecánico, y muy pocas veces como que nos conectamos. Entonces es esa como lucha de ir en contra de ese Dios, ah, que básicamente es, los cabalistas llaman que Elohim, no sé si escuchaste esto, es lo que el hombre perdió cuando, cuando fue engañado por la Nahash. Es decir, Elohim, que tiene un valor de 86 y que también tiene que ver con Ateba, cuando tú se lo quitas al hombre, eh, deja de tener un valor gemátrico de 666. Fíjate, los cabalistas
esto yo lo aprendí hace muchos años, cuando tú le sumas al Adam, el Elohim, y bueno, y otro tipo de cosas, da un resultado llamativo, que es el 666, que está relacionado al nombre de la bestia, de acuerdo al libro del Apocalipsis, pero los cabalistas, algunos cabalistas, no digo que todos, el 666 Ujú. no lo relacionan con algo diabólico o satánico, lo Sí, relacionan con algo como completo, aunque me parece un poco extraño, porque dicen que 6 por 3 18, que es la palabra Jai en hebreo. sí. Jai Ujú. significa también vida, ¿no? Entonces dicen que eso el hombre lo perdió de alguna manera cuando fue engañado por la Nahash, y quedó un hombre sin eso divino. Ujú. Yo creo que es al revés, yo creo que es que de alguna manera ese Elohim, eh, esa divinidad en el ser humano quedó rota, quebrada, y es a lo que entiendo yo como una, eh, digamos, naturaleza caída. Ujú. Entonces, bueno, me pareció interesante hacer esta mención porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora. Y ahí el 666, ¿de dónde viene? Porque Adam vale 45. Eh, Ah, hay, lo que pasa es que hay un cálculo a donde se le agrega más a Adam. Me acordé del cálculo que te comenté de ah, cuando fue creado el hombre, porque mencionaste el tema de los átomos con los cuales estamos compuestos, y pues resulta que en la Cábala dice que fuimos formados por fuego, aire, tierra y agua. Entonces hay un cálculo con las palabras en hebreo, de fuego, aire, tierra y agua, solo que con fuego nada más se toma en cuenta la letra Shin, no la Aleph. Porque en gematría es indistinto, le puedes sumar un uno o le puedes quitar un uno. Eso se tiene que saber cuando hace uno un cálculo gemátrico, tú siempre le puedes sumar una Aleph a un resultado o restarle una Aleph. Entonces, mm, si tú sumas Eish, Ruach, ajá, Adamá y Main, si tú sumas Eish, Ruach, Adamá y Main, esa suma te da 654. Ahora, como supera a las mitzvot de la Torah que hablan la Kabbalah y los rabinos, las mitzvot son 613. Como eso está superado en gematría, los rabinos acostumbran a restar una kuf que vale 100. ujú, Entonces restan la kuf que vale 100 y te quedan 554. Al 554 se le suma el Yud Kei Vav Kei, que es 26. Si tú ujú, sumas 554 más 26, te da 580. Y por último, a 580 le sumas 86, que es el valor de Elohim. ujú. Elohim, que era lo que decíamos que el hombre perdió. Sí, Resulta que toda esa suma, 580 más 86, te da 666, ¿no? que es lo que significa un hombre y que significa 3 veces 6, 18, que es Jai, vida. Ese es el cálculo que en su momento aprendí, en donde hablaba de esa pérdida de Elohim. Ujú. Sí, es interesante. Es como si se estuviese diciendo que el ser humano pues es todos los elementos, ¿no? El Esh, el fuego, el aire, el agua, el polvo de la tierra, Ajá, o de las tierras, porque hay siete, ¿no? sí, Y que tenemos todo dentro, pero que claro, cuando falta algún tipo de conector, ¿no? Los mitzvot que llaman, son ligaduras energéticas del alma, pues caemos, ¿no? sí, Pues quedamos correcto. constreñidos. Entonces, Ujú. sí, es muy interesante. Entonces, bueno, ahí Sí, te compartí el cálculo y bueno, quedará acá en la grabación para todo aquel que lo quiera comprobar y ver con sus propios ojos. Bueno, es muy,
Muy interesante. Sí, es interesante. ¿Ok? Sí, porque no lo conocía eso. Sí que sé que el número de la bestia, que se pone como un acertijo en el Nuevo Testamento, ¿no? Al final, en Apocalipsis, dice que desvele el número de la bestia quien tenga sabiduría, ¿no? Que es el número del hombre también. Claro, Sí, claro. nosotros tenemos un átomo de carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, si no recuerdo mal. O sea, Sí, 666, ¿no? Eh, es un núcleo que de algún modo está reflejando ese 666 y que es la materia constrictora, ¿no? sí, Y es claro. donde la energía de la serpiente nos engaña, ¿no? Pero claro, ese poder de la serpiente viene de una fuerza divina, que es lo que tú decías, ¿no? Elohim es ese aspecto izquierdo de lo divino, porque la columna derecha sería él, como en el árbol sefirótico, ¿no? Gesed corresponde a él y Geburah corresponde a Elohim. Elohim es plural, las fuerzas, poderes, que pueden ser constrictores, o bien darte un impulso, y luego él sería ese aspecto más unificador, la bondad, por ejemplo, o la expansión, te puede llevar a la unificación, pero también puede generar caos, ¿no? Como en el cáncer. En el cáncer, la expansión de las células, el crecimiento descontrolado de las células, eso es negativo. Entonces, no podemos decir que él siempre es positivo, que Elohim es siempre negativo. Claro. Cada uno tiene aspectos positivos y negativos. Y con relación a lo que has dicho antes de que Adán perdió Elohim, yo también estoy de acuerdo contigo, que es que se corrompió, porque incluso en la historia del Jardín del Edén se dice que cuando Adán come del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, vino a ser como un Elohim, como uno de nosotros. Y por eso precisamente le mm, prohíben la entrada al Gan Eden otra vez. O sea, le echan fuera para que no se inmortalice su lado negativo, para que no se convierta en un demonio inmortal. Y claro, es lo que intentan hacer algunos adversarios, ¿no? O sea, chupar de la vida que tenemos para poder seguir existiendo. O sea, no hacerse inmortal, que no lo son, pero sí dependiendo de nosotros, que es también lo que se dice en Génesis, ¿no? Que la serpiente se alimentará del polvo de Adamá, que es de donde está hecho Adán, ¿no? El alma de la humanidad. Por lo menos ese Adán Arishon, el primer Adán Sí, claro. que se manifestó y que cayó, aunque venía de un mundo más estelar, espiritual, pues vio este mundo físico que no era un constructo totalmente divino, o sea, que ya estaba manipulado por el Nahash, ¿no? El aspecto masculino y femenino de la serpiente, y que para mí son arquitectos caídos los que tienen esa conciencia sofiánica y que evidentemente querían aprovecharse de el alma divina para alimentarse de sus energías. Pero claro, eso no lo hizo Yuhab He Elohim, que es lo que plantean los gnósticos. Yo pienso que es una interpretación errónea de ciertas corrientes que no sabían interpretar las escrituras, ¿no? Porque no todos los llamados gnósticos están errados, ¿no? O sea, lo que llamamos el gnosticismo paulino, lo que llaman también el testamento de Tomás, el testamento de Felipe, que también los meten dentro del gnosticismo. Eso es legítimo desde mi punto de vista, porque es más nazareno que gnóstico. Dentro del gnosticismo es que hay tantas corrientes, pues están los valentinianos de Valentín, ¿no? Que también tenía un testamento bueno, Ujú. testamento de la verdad, me parece que es. Luego está Basílides, ¿no? Carpócrates, estaban los sofitas, ¿no? Que adoraban a la serpiente porque decían que era la buena, que la que te da la iluminación, ¿no?
estaban los que seguían a Juan el Bautista. Y bueno, dentro de todas esas corrientes gnósticas hay muchas que identifican al Dios del Antiguo Testamento, al Yud-Hah-He o al Yud-Hah-He Elohim, con un demiurgo malvado. Y esa es una interpretación bastante burda, ¿no? Y lo relacionan muchas veces con ese pasaje que te comentaba de Pablo, ¿no? Que es famosísimo, incluso dentro del cristianismo, donde dice que el, el Dios de este siglo, Theos Toaionos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del testamento o la buena nueva de el esplendor del Mesías, el cual es imagen de Dios. Entonces, claro, en ese pasaje que está en 2 Corintios 4:4, mm, muchas veces los traductores eclesiásticos ponen el Dios de este siglo con minúsculas, cuando Sí. en griego no aparece esa distinción. El Dios de este siglo es un aspecto de la divinidad. Lo que pasa es que muchos cristianos dicen que es Satanás y que es Satanás un Dios que engaña, pero Satanás nunca, entendido como el adversario, es considerado Mm. un Dios. Entonces me puse a buscar todas las partes del Nuevo Testamento donde se utilizan frases parecidas, incluso en el Antiguo. Y hay un montón. Por ejemplo, en Romanos 11, del 1 al 10, Pablo reconoce que Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy, a los que idolatraban, ¿no? Pues, bestias, animales, o incluso hacían que la divinidad era como un hombre, ¿no? Y dice que el rey David manifestó sea su mesa convertida en lazo y trampa, en trampa y retribución para ellos. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Es también lo que decía el maestro Isho, ¿no? Eh, Hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo ni oigan ni entiendan. Entonces, mm, no es que haya un Dios que te engañe a propósito, sino que su lenguaje o su energía, su luz, ciega los entendimientos de aquellos que eligen su propio camino del orgullo y del egoísmo. Entonces, esa sería la explicación. El Dios de este siglo no es un demiurgo malvado o un Dios malvado, sino el que está dentro del universo dual. Incluso el famoso Theos monogenes, el Dios unigénito que mora en el seno del Padre, que es la emanación de luz y de vida que constituye el Hijo, ciega el entendimiento de los que tienen tinieblas, ¿no? Resplandeció en las tinieblas, dice el Evangelio de Juan. Sí, claro. Ahí tendríamos también un modo en que ese Dios, entendido como una fuerza divina general, no solo el origen, el Padre, sino su manifestación, la luz, puede ser engañosa para aquellos que están llenos de orgullo y de ira y de deseo de destrucción. De hecho, me impactó la frase esta que te comentaba al principio, que Dios envía sobre ellos un poder engañoso para hacerles creer lo falso. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12. Y la expresión poder engañoso viene del griego, energeian planes. Es algo así como mm, el engaño energético. Mm, Es curioso porque la misma energía de la verdad se vuelve mentira para aquellos que no la interpretan de acuerdo al corazón lleno de amor, ¿no? Sino que para ellos la luz es un enemigo, cuando es la verdad, ¿no? El resplandor. Y el mismo amor se convierte en eros cuando no se recibe plenamente. O sea, ahí tenemos la unificación de todas las fuerzas. Si tú Sí, claro. realmente recibes la verdadera luz divina, no tienes por qué estar en el mundo con un sentido de rebelión. Todo obra para bien
en aquellos que siguen la voluntad divina, decía también Pablo. Incluso en los principios fundamentales de algunas religiones está eso. Por ejemplo, en la Shahada islámica dicen la ilaha y la ala. No hay más Ujú. Dios que Dios. Ilaha o Allah, que es el nombre arábico para Dios, incluso el que utilizaba el maestro Isho, ¿no? Él no decía nunca Theos, solo cuando hablaba en griego, ¿no? Pero cuando hablaba en arameo decía Allahu, que es lo mismo que dice en el Islam. Allahu es una fuerza divina, ¿no? Y si no hay nada más que eso, pues es que solo hay uno. Y Pablo también lo dice en varias ocasiones, ¿no? Que Dios es uno y que no hay dioses, que no tiene sentido considerar a esos que se consideran dioses, dioses. Eso está en varios pasajes. El llamado adversario lo llaman gobernante de este mundo, de este cosmos, pero no Dios. El maestro lo llama hombre, enemigo, en Mateo 13. Sí, claro, Ecthros sí. anthropos, es un hombre, no es un Dios. Entonces, ahí me gustaría que explicases también lo de lo que encontraste sobre el lo y que tiene un valor, ¿no? Específico. Sí, claro, esa vez que estuvimos, bueno, escribiéndonos por WhatsApp, me llama la atención, creo que te cité un salmo, Ujú, si no mal estoy, en donde en vez de poner, dice que la escritura a veces Elohim, que termina con Mem al final, eh, hay veces que por cómo está el constructo del hebreo, que, bueno, las palabras, a veces dos palabras se hace un constructo, entonces a veces es Elohei, a veces es Elohai, ujú. en este caso, o lo puedes leer como Eloí o Elohai. Me llamó mucho la atención porque dije, bueno, yo siempre que analizo alguna palabra en hebreo, le trato de, cuando no entiendo directamente el significado, trato de buscar el valor gemátrico, ¿no? El valor numérico. Lo comento así para que aquellos que no saben lo que es gematría o Aquí, gematriot. aquí está en pantalla, lo he puesto aquí en Wikipedia, ¿no? El oí, Ajá. eh, y, pero depende, hay veces que lo hice escribe sin, sin bueno, lavar. ahí cuánto, ajá, dependiendo, ahora no me acuerdo, pero resultaba que me daba el valor 52 que es de Ben, de hijo. Entonces, no sé si esta parte de acá es 30. Esa es 52, sí. Ah, bueno, justamente esa forma de Eloí o Eloai, dependiendo qué vocales se le pongan, justo da 52. Me llama mucho la atención porque cuando hablamos de Elohim, podemos relacionarlo con las fuerzas de la naturaleza, Ateba. Pero si nosotros lo vemos como Eloí, como está ahí, resulta que me da un valor 52. Un valor 52 que es el del hijo, Ben. Ajá. Dentro del Yud Hei Vav Hei, después en algún momento mencionaré cómo hacer ese cálculo, se encuentran las tres fuerzas, ¿no? El hijo, el padre, eh, y, y la Shejinah o el Ruach HaKodesh. Pero lo que se ve muy claro es el hijo con el padre en relación a lo que dice la escritura de que el hijo y el padre uno solo son, ¿no? Ujú. A través de gematría tú puedes sacar un cálculo y darte cuenta matemáticamente de que la escritura lo que está diciendo, pues es altamente comprobable. Pero acá, el que reconcilia, o esa fuerza reconciliadora, esa fuerza que viene a reconciliarnos con el Dios del mundo, del Dios que estamos hablando ahora al inicio de la charla, dice la escritura que Él vino a reconciliar, ¿no? Él no vino a reconciliarnos con esta parte de esta fuerza a la que llama Gurdjieff que tenemos que ir en contra de, como bien comentamos, no es que hay que ir en contra de un Dios malvado, sino hay que ir en contra de esa naturaleza o esa fuerza que en algún momento esos pasajes que dicen, ¿no? De con alguna energía engañadora
Ujú. eh, hace que el hombre actúe de cierta forma, entendemos quizás para que el hombre o siga haciendo lo mismo de ir destruyendo su vida, o esa energía logre hacer que se dé cuenta de que hay otro camino a seguir, ¿no? Se me vino a la mente un pasaje que tú una vez me compartiste, seguramente te acordarás cuál es el pasaje. Una vez me dijiste, Dios también se equivoca. Y hay un pasaje, no sé si es en alguna carta de Pablo, que habla de la insensatez de Dios. Ajá. No sé si Sí, sí, sí. te recordarás. Sí, sí, Y sí. supongo que es Claro. eso mismo que estamos hablando, de esas energías engañadoras, ¿no? De eso que trae una equivocación, que trae una falencia. Porque al entrar al contacto de este mundo de la materia y de las clipot, pues, ¿qué puede haber podríamos poner perfecto, ¿no? O completo sería la palabra? ¿Qué cosa en este mundo material y finito es completo? Creo que todas las energías, hasta las más sutiles o las más elevadas, llegando a esta dimensión o a este mundo físico, pues tienen esa eh, rotura, eh, esa clipa que genera muchas veces este tipo de cosas de las que estamos hablando. Es muy bueno lo que has comentado ahora. Acabo de encontrar el pasaje, está ahí en Primera de Corintios 1:25. Dice, Sí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La insensatez, y bueno, en griego es moron. Es curioso porque de ahí viene el inglés idiota, ¿no? Moron. Es como que hay un aspecto de la divinidad que admite la ignorancia. Mm, Pero incluso ese aprendizaje que realizamos en un mundo de dualidad, de ignorancia, obra para bien, por así decirlo, o sea, para que pueda haber un crecimiento o un aprendizaje mismamente, ¿no? sí, Es imposible que un hijo aprenda si lo tiene todo en la casa del padre y se lo dan todo hecho y no experimenta por sí mismo. Por eso dejaron que ciertos arquitectos, bueno, con su sabiduría, entre comillas, mm, experimentasen por sí mismos, ¿no? Otros han vuelto, que es lo del hijo pródigo, ¿no? Que se pueda comer entre los cerdos, algarrobas, ¿no? Y se dio cuenta de sí, que claro. pues, no era el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idiotez divina demuestra ser parte de la gran sabiduría. Eso es impresionante porque ya te cambia totalmente la noción que tienen muchos, ¿no? De que, bueno, estamos en un mundo totalmente diabólico, hecho por un Dios malvado, que sería el que menciona Pablo, ¿no? Que no existe. O sea, no existe ese Dios malvado porque solo hay un Dios. Y ese Dios, bueno, es un todo que incluye el aprendizaje por medio de la ignorancia. Sí, claro. Es impresionante. Mm, Incluso el maestro decía que él no había venido a juzgar al mundo, que el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado, pero por sus actos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, por sus palabras serán juzgados. O sea, el universo es como un recinto donde si tú te vuelves contra él, el propio universo genera una serie de circunstancias que se vuelven contra ti. Sí, O sea, es como quien tira una pelota a una pared, pues rebota. claro. Pero eso no es que el universo te esté castigando, es que todo es afinidad de vibración, lo igual atrae lo igual. Entonces, en este mundo no hay nadie que nos castigue. Sí que hay entidades que, bueno, dentro de una pirámide de gobierno, pues bueno, pueden aprovecharse. Es también lo que te comentaba en relación a este documental, bueno, testimonio de un hombre que supuestamente pues murió, ¿no? Ah, Y, sí, y él pues
se encontró con unos seres que eran bajitos y que él Ujú, describía como muy parecidos a los que aparecen en la película Communion. Y estos, de algún modo, supuestamente eran buenas entidades. Yo, vamos, nunca me fiaría de seres que tienen ese aspecto rechoncho, feucho. Pero bueno, este hombre los presenta como entidades bondadosas, ¿no? Porque le enseñaron lo que había hecho en la vida, ¿no? sí, Y después de atravesar el universo, como él dijo, pero bueno, voy a poneroslo para que veáis, ¿no? A qué se estaba refiriendo. Estas serían, ¿no? Estos seres, este sería el hombre que falleció pues, atravesando una serie de vórtices, eh, caminos estelares, pues, llegó sí. a un lugar donde se le presentaron estos seres y luego una entidad que le preguntó, ¿qué has aprendido en la vida? Y bueno, como el hombre no supo muy bien qué responder, pues le enviaron de vuelta a la Tierra, ¿no? Claro, esas entidades no son mm, divinas en el sentido que nosotros estamos dando, ¿no? Ujú, Pues posiblemente son oportunistas, ¿no? Seres que quieren aprender algo quizás de las almas humanas, incluso aprovecharse de las almas humanas, y que pueden parecer bondadosas o tener un nivel evolutivo mayor, pero en realidad no están ayudando en el sentido que deberían ayudar. Yo nunca me fiaría, ¿no? de alguien que tuviese este aspecto, vamos, es que es evidente que no puede estar muy ajustado al universo porque los seres de luz son seres bellos claro. o seres que irradian un carácter más bondadoso, ¿no? Aunque este hombre dice que estos eran pues, sus colegas, ¿no? Que le trataban bien, Ah, pero claro, sí, que si no se acordaba, le decían, ¿no? ¿No te acuerdas de nosotros? Y él decía, no, no, no los recuerdo, pero que o sea, a él le caían bien, se sentía bien, que eran sí, 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 sí. buena onda, todo. Claro, yo pienso que hay muchas almas que se sienten tan perdidas que luego pues van a morar en dimensiones donde lo que prima pues es un mundo regido por entidades que no están conscientes de la fuente primordial, evidentemente. Y claro, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Eh, si realmente eres un ser de luz y de vida, tienes potestad de ordenar a estos seres. Y si te quieren lavar el cerebro, como muchas veces ocurre, ¿no? Que la persona fallece y dice, no, pues tú tienes que volver a la tierra y encarnarte de nuevo porque has cometido muchos errores, ¿no? Pero claro, si realmente somos seres débiles, la vida viene de la fuente primordial, ¿no? Entonces, le estamos haciendo un favor al cosmos, estamos limpiando lo que muchos de estos no han limpiado, ¿no? Claro, Y lo que no pueden limpiar, ¿no? Porque ellos están confundidos. Y eso entronca con lo que contaste en tu canal, en el último vídeo, sobre por qué la gente no tiene dinero, ¿no? sí, Que hay un derroche de sí, energía. de energía, Y como yo te comentaba, pues, también tiene mucho que ver con el sentido de esclavitud. Estamos en un mundo donde, bueno, incluso ciertos seres han hecho pensar al ser humano que es un esclavo, que está, digamos, en un punto de impotencia y que tiene que depender de algo que está por encima. Y me lo recordó esto un hombre con el que bueno, hablé mm, antes de ayer en un punto de recogida de basura. Él trabajaba ahí. Me decía, hay que ganarse la vida como sea, haciendo lo que se puede, sin hacer mal a nadie, evidentemente, pero en lo que sea, porque nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? Él hablaba de los ricos que no le saludaban, ¿no? De gente que a lo ujú, mejor tiene dinero y que como le ven ahí trabajando donde la basura, pues dice, y él decía, es que no sabes lo que te espera en la vida, ¿no? Entonces hay que saludar a todo el mundo, ser bueno con todo el mundo y hay que ganarse la vida como sea.
Y bueno, yo en ese aspecto no le puedo decir que sí, porque si yo tengo vida realmente y soy vida, como decía el maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas, entonces yo no me tengo que ganar la vida. Yo no Claro. estoy abajo de la pirámide. Yo vengo a repartir vida, sabiduría de luz, amor, compasión, abundancia, no para ganar, como tú decías ahí en el vídeo, ¿no? Sino porque me sale del corazón, porque te lo doy y no te pido nada, ¿no? Eso es el cambio de chip, ¿no? Sí, correcto. Que no estamos abajo de la pirámide, tampoco arriba, porque no queremos dominar a nadie. Venimos de la holarquía, de lo que es una completud, ¿no? Y eso cambia nuestro chip. Ya no estamos con mentalidad de esclavo ni con mentalidad de señor. Eso es lo que va a hacer que venga la abundancia y lo que podamos también vencer a ese poder engañoso, ¿no? No sé qué piensas tú de ello. Sí, justamente mencionaste algo que vine meditando de hace tiempo en relación a el tema este del dinero, de lo económico y cómo me recuerdo la cita de, del Nuevo Testamento en donde el maestro es tentado y el Satán o esa energía le lleva a ese monte y le muestra los reinos del mundo y toda su grandeza y le hace, ¿no? Si me adorares, entonces todo esto que ves lo tendrás, ¿no? Y acá entra lo que algunos llaman el amor al dinero, y yo más que amor, bueno, vendría a ser ese eros, eso de alguna manera, vamos a decirlo así, lujurioso, Pilardiría, me que parece que es la es, expresión. sí, correcto, esa es la expresión en griego, justo es la expresión en griego, solo que estuve yo tratando de buscar algo en hebreo